Bueno, chicos, muy bien. Vamos a seguir avanzando un poquitito más, me salió con un poquitito más con múltiplos y divisores, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando esta semana que pasó con 4 ejercicios, hay que leer bien, solo mandé 4 ejercicios para entender y recordar conceptos que lo teníamos de primaria. Cuando un número era múltiplo de otro, cuando un número era divisor de otro, qué era un número primo, qué era un número compuesto, ¿sí? Así que estuvimos repasando, leyendo bastante teoría que estaba escrita, mirando ejemplos para resolver esos ejercicios que ya les mandé las respuestas para que puedan cotejar. Ahora, lo que sigue a esto es un título que se llama factoreo. ¿Qué es el factoreo de números? Nosotros podemos tener números que son grandes y que los queremos descomponer en una multiplicación de números más chicos, pero no cualquier número más chico. Voy a empezar con un ejemplo más simple para que esto se entienda. Supongamos que tengo 16. Entonces yo te pregunto, quiero descomponer. ¿Qué es descomponer? Como desarmar, ¿no? Cuando digo se descompuso el lavarropas, ¿qué? Se desarmó, se rompió. Bueno, es como romper, como desarmar, pero no de cualquier forma. Un número. Entonces, hay muchas maneras de escribir a 16 como un cálculo. Vos me podrías decir, por ejemplo, 12 más 4. 12 más 4 es 16. 8 más 8 es 16. Qué sé yo, podrías decirme 32 dividido 2 es 16. O sea, hay un montón de operaciones matemáticas que yo puedo escribir que den por resultado 16. Pero cuando hablo de factoriar, la palabra factoriar viene de factor. Y el factor es una palabra que nosotros usamos mucho cuando hablamos de la multiplicación. Cuando yo tengo dos cosas que se están multiplicando, cada una de esas dos números que participan en la multiplicación son factores. Así que factoriar es escribir un número como un producto de factores. Entonces vos me decís, fácil, por ejemplo acá podría ser 2 por 8. Otro ejemplo podría ser 4 por 4. Es verdad, 2 por 8 es 16, 4 por 4 es 16 también. Pero factoriar implica tener en cuenta algunas reglas. ¿Y esto porque nos va a servir después para poder encontrar múltiplos comunes entre dos o más números, divisores comunes entre dos o más números, pero esto solo lo vamos a poder hacer si aprendemos a descomponer un número, no en cualquier factor, sino en factores primos. ¿Qué eran los números primos? Aquellos que solamente se podían dividir por sí mismos y por 1. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la clase pasada. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 ya no, porque el 9 también se puede dividir por 3, ¿sí? Así que el 2, el 5, el 7, el 11, el 13, el 14 no, 15 no, 16 no, el 17, el 19, ¿no? Ya después se van poniendo grandes y nos cuesta un poquito más, pero esos son los números primos, los que tienen la particularidad que solamente se pueden dividir por sí mismos y por 1. Entonces, si yo quiero descomponer este número, escribirlo como una multiplicación de números primos, ya este no me sirve, porque 2 es un número primo, pero 8 no. Acá me pasa lo mismo, 4 no es un número primo. Así que si yo quisiera escribir 16 como un producto de números primos, en este caso sería 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y si quiero lo puedo escribir como una potencia, ¿sí? Porque es 4 veces el 2 multiplicado por sí mismo, es lo mismo que 2 a la cuarta. 2 sí es un número primo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es eso. Que acá nosotros vamos a aprender a descomponer números, pero no de cualquier manera. No escritos como cualquier producto que a nosotros se nos ocurra que por ahí da 16. El tema es que ese producto tienen que ser todos números primos los que están multiplicando, ¿sí? Dejo como ayudita acá los números primos que frecuentemente utilizamos, ¿no? El 2, el 3 y el 5 son los más comunes, pero a veces en algún ejercicio te va a aparecer el 11, el 13, el 17, ¿sí? El 19, ¿está? Y debe haber otros, pero la verdad es que los ejercicios que vos y yo vamos a realizar, los que mayormente nos van a aparecer son estos, 2, 3, 5, 7 y 11. Y estos primeros 3, 2, 3 y 5,
son muy fáciles de darnos cuenta si los podemos usar para descomponer, porque vimos los criterios de divisibilidad, ¿se acuerdan? Si era par, se podía dividir por 2. Si terminaba en 0 o en 5, se podía dividir por 5. Y el del 3, si sumaba las cifras y me daba 3 o un múltiplo de 3, se podía dividir por 3. Así que teniendo en cuenta todo esto, vamos a tratar de descomponer estos números para escribirlos como un producto de números primos. ¿Sí? ¿Este polinomio está factoriado? No. Es polinomio, perdón, me fui con tercero. ¿Este número está factoriado? No. Este tampoco. Este sí. Factoriar un número es cuando yo lo pude escribir como un producto todo de números primos. Si todos los números que está multiplicando no son primos, no factorié. Descompuse, es verdad, pero no factorié. El significado de factoriar es que los números por los cuales yo descompongo siempre sean primos. Un detallecito más. Fíjense que cuando yo separo números, uso punto y coma. Esto porque es, vos decís, ay, no es lo mismo coma, pero por ahí la coma nos confunde y pensamos que acá te quise poner 2,3. Entonces, para diferenciar la coma, que en un número tiene un valor, cosa que todavía no nos metimos, pero sabemos que los números decimales tienen coma, usamos punto y coma. Veamos acá dos ejemplos. Puse un número, el 420 y el 72. ¿Qué hice acá? Una raya. Bueno, esto es un método. O sea, uno podría no utilizar una raya, pero la verdad es que esta forma de trabajar es muy ordenada y por eso es que para factoriar un número, para descomponerlo en factores primos, se utiliza este formato. ¿Sí? No es que es obligatorio o que es la única manera de hacerlo, pero es una manera práctica de no equivocarnos. ¿Sí? Así que lo primero que yo voy a hacer es poner de este lado los números por los cuales yo voy dividiendo lo que está de este lado. Así que 420 lo quiero dividir por algo. Entonces vos me podés decir, ay, fácil, profe, dividido 10, porque termina en 0 y yo me acuerdo que los números que terminan en 0 se pueden dividir por 10. ¿10 es primo? No. Entonces ahí está el problema. No sirve, fíjate, no está en la lista. Sí, el 10. 2, 3, 5, 7, 11. Puedo empezar por el primero que yo quiera que me dé cuenta que se puede dividir, pero no puede ser un número compuesto, como es el caso de 10. Para esto es que sirven mucho los criterios de divisibilidad, como dije recién. 420 termina en 0. Si termina en 0 rápidamente, ¿qué es lo más fácil que te das cuenta? Que se puede dividir por cuánto. Y a mí me viene rápido, por ejemplo, que se puede dividir por 5, porque el criterio decía eso, y también que se puede dividir por 2, porque cualquier número que termina en 0, 2, 4, 6 u 8 se puede dividir por 2. Así que, ¿cuál elijo? ¿2 o 5? El que quieras. ¿Vieron esa propiedad que muchos le repiten y ni saben qué significa? El orden de los factores no altera el producto. Claro, en matemática, en la multiplicación, da lo mismo hacer 2 por 3 por 4 que 4 por 3 por 2. No importa en la multiplicación, en otras operaciones matemáticas sí importa. Pero en la multiplicación no importa el orden. Así que acá da igual por qué número quiero dividir primero, mientras ese número sea un divisor de 420 y además sea primo. Entonces, 10 lo descarté porque no era primo. Por ahí 4 también se puede, pero no es primo. 2 se puede. Es primo y además sé que se puede dividir por 2 porque es par. Entonces de este lado pongo el número por el cual dividí. Estoy haciendo 420 dividido 2. En esta ejercitación, si querés usar calculadora, no me molesta. Si no, si querés practicar de paso las divisiones, acordate que si este número es divisor, siempre el resto de la división tiene que ser 0. Una manera de asegurarte que lo hiciste bien. Cuando hago 420 dividido 2, el resultado de esa división lo voy a poner acá abajo. En este caso es 210. Es fácil en este número igual ver cuánto da dividido 2. Ahora no miro más 420, miro 210 y pienso por qué número se puede dividir. De vuelta, por 2, por 3, por 5. Siempre te conviene empezar por estos 3 que son los más bajitos, porque te van achicando el número. Después ves si se puede dividir por algún otro primo, pero empecemos por los más simples. No, fácil, termina en 0, se puede volver a dividir por 2. No me complico, también se puede dividir por 5. Cada uno acá elige. Tu ejercicio puede tener un orden distinto al mío y estar correcto.
Yo acá elegí de vuelta dividir por 2, ¿sí? 210 dividido 2 da 105, ¿sí? 105, ¿se puede dividir por 2? No, no, ¿por qué? Porque 5 no es par. ¿Por qué número se puede dividir? ¿Por 5? Sí, porque termina en 5. Y también se puede dividir por 3, porque mira, 1 más 5 es 6. 6 es múltiplo de 3, así que también se puede dividir por 3. ¿Por cuál divido? Por el que quieras, por 3 o por 5. En mi caso yo elegí 5. Voy a dividir por 5. ¿Cuánto es 105 dividido 5? No me acuerdo ya, lo voy a mirar. 21. Así lo hago más rápido. 21. Cuando llego acá, ya sé que no se puede dividir por 2 y no se puede dividir por 5, porque no termina en número par, no termina ni en 0 ni en 5. Así que acá te ayudan, cuando el número ya es más chiquito, es más fácil, porque las tablas te ayudan, también te pueden ayudar los criterios de visibilidad. Habíamos dicho 2 más 1, 3. Se puede dividir por 3. Además está en la tabla del 3, ¿sí? Así que voy a dividir por 3. 21 dividido 3, 7. Llego acá, el 7. ¿Por qué número se puede dividir? Únicamente por el 7. ¿Por qué? Porque es un número primo. Cuando acá abajo de todo llegué a que me dé 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, no sé, 29, algún número más grande, pero que solamente se pueda dividir por él mismo, ya estoy llegando casi al final. Es un número primo, así que va a ser 7 dividido 7, que es 1. Cuando llegué a 1, terminé. ¿Qué es esto que me quedaron acá? Todos los factores, que eran los factores cada uno de los números que estaba multiplicando. O sea que si yo hiciera esta cuenta, 2 por 2 por 5 por 3 por 7, me daría 420. ¿Sí? Y hacelo en tu casa, hacé 2 por 2 por 5 por 3 por 7 y vas a ver que te da 420. Eso es una manera también de saber si lo hiciste bien. Terminaste de descomponer el número. Quiero saber si lo hice bien, reviso. Primero, que todos los números por los cuales yo haya dividido sean primos. Segundo, que cuando los multiplique, vuelvo a obtener 420. Si reviso esas dos cosas, sé que lo tengo bien hecho. Lo único que yo voy a hacer acá, para que nos quede más prolijito, es a estos 2 los voy a escribir directamente como 2 al cuadrado. ¿Se entiende? Y lo que voy a hacer, como el orden de los factores no altera el producto, para que me queden más prolijos después para otra ejercitación que vamos a hacer, es ponerlos de menor a mayor. Hay 2, o sea que es 2 al cuadrado, hay un 3, hay un 5 y hay un 7. Este es el 420 factoriado. Vamos con el 72. Ay, facilísimo, profe, porque 8 por 9 es 72. Si te sabes la tabla re bien, vas a decir 8 por 9 es 72, dividido por 9. Pero ¿cuál es el problema? 9 no es primo. Y 8 tampoco. No es primo. Así que no puedo dividir, aunque me tiente mucho, decir, ay, por 9, pero con la calculadora me da, profe, 72 dividido 9 da 8, pero no es primo. Y era la condición, ¿no? Es como si fuera una fiesta, y si no sos primo del que hace la fiesta, no entras. Este no es primo, no entra. Así que no puede ser ni 9 ni 8. ¿Qué uso de vuelta? Criterios de divisibilidad. Yo empiezo por los más fáciles, como siempre, 72 es par, así que se puede dividir por 2. Así que acá pongo por el número que lo divido. 72 dividido 2, 36. Ay, dividido 6. 6 por 6, 36. No. 6 no es primo, ¿está? Eso es lo más difícil de este tema, es que no, es muy tentador dividir acá por 6 o dividir por 4, porque 4 por 9 es 36. Nos tienta mucho dividir por otros números, que es verdad que son divisores, pero no son primos, ¿está? Así que pienso de vuelta en los primos. Si querés, cuando haces este tipo de ejercitación, tenete anotado este listadito de primos. Y en especial estos primeros que están acá. Y te diré que en especial estos 3 primeros que están acá. Para no confundirte. Entonces, primero que nada, mirá si se puede dividir por 2, por 3 o por 5. 36 es par. Se puede dividir por 2. Vuelvo a dividir por 2. ¿Para qué me voy a complicar? 36 dividido 2 da 18. Sigue siendo par. Se puede volver a dividir por 2. 18 dividido 2, 9.
Listo, ¿y acá qué hago? Acordate que tiene que ser por un primo. Por 2 ya no se puede. Ah, pero por 3 se puede. Así que voy a hacer 9 dividido 3, 3. Y cuando acá llegué a un número primo, el número primo solo se puede dividir por 1 y por sí mismo. Así que nos va a quedar 3 dividido 3, que es 1. Y ahí se terminó la cuenta. Va a pasar lo mismo que acá. Si yo escribo todo esto, 2 por 2 por 2 por 3 por 3, toda esa cuenta me va a dar 72. Lo único que hago ahora es ordenarlo un poquito. Como acá hay 2 por 2 por 2, 3 veces por sí mismo, lo puedo escribir como 2 al cubo. Como acá dice 3 por 3, lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Y ahí descompuse el 72 en factores primos. Entonces, cuando hagas el ejercicio 5, que te dice que factorees un montón, ¡ay, qué bajón! La profe nos dio un montón de números para descomponer, es que hagas esto, que descompongas en factores primos. ¿Está? Es simplemente eso.